De ciencia y tecnología aquí en su programa favorito de Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para que puedas seguir aprendiendo sin necesidad de exponer tu salud yendo al colegio. Este programa está dirigido a la promoción 2020, pero todas y todos lo pueden ver. Bueno, Junior, te cuento y les cuento que ayer se fue la luz en mi casa. Sí, no funciona la secadora, ni la terma, ni la refrigeradora, ni el televisor, ni mi celular. ¿Tu celular tampoco, Stephanie? Sí, es que se le acabó la batería. Uy, qué horrible, Steph. Terrible, sin contar que ayer en la noche me la pasé en penumbras. ¿Y sabes a qué se debe el corte? Bueno, primero pensé que solo se había quemado el foco de mi cuarto, pero al revisar los otros me di cuenta que toda la casa estaba sin energía eléctrica. Y luego me asomé por la ventana y vi que mis vecinos sí tenían luz. Entonces, el problema es de tu casa. De mi memoria, más bien. Me olvidé de pagar mi recibo de luz, pero terminando el programa lo pago, lo juro que lo pago. Bueno, ¿tú sabes de dónde viene la electricidad? Del tomacorriente. Pero, o sea, ¿cómo llega el tomacorriente? Mira, la profesora ya llegó. Salvado por la campana. Hola, profesora, buenos días. Bienvenida, profesora. Hola, ¿cómo están? Muy bien, felizmente, profesora. Me alegro, espero que ustedes también se encuentren con salud y con muchas ganas de aprender sobre ciencia y tecnología. Profesora, ¿de dónde viene la electricidad que llega a nuestra casa? Qué bueno que quieras saberlo. Precisamente estas 2 semanas estudiaremos la energía eléctrica y la importancia que tiene para el desarrollo de nuestra comunidad. Aprenderemos cómo se genera, se transmite y se distribuye hasta llegar a nuestras casas y cómo se debe usar. ¡Qué bien! Justo hablábamos con Stephanie de lo importante que es la energía eléctrica. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si no contaras con energía eléctrica? Para empezar, no podríamos vernos. Es que ningún aparato eléctrico funcionaría, ni celulares, ni computadoras, ni televisores, ni radios. No solo eso, no habría transporte terrestre, marino ni aéreo. No habría fábricas ni iluminación. No funcionaría ningún medio de comunicación que conocemos. Tampoco tendríamos acceso a toda la información que se tiene por internet. Eso sin duda afectaría la educación, que solo se limitaría a las horas de estudio presenciales. En el área de la salud no se podrían utilizar instrumentos como los rayos X, los láseres, las fibras ópticas y tampoco se podrían mantener medicamentos que necesitan refrigeración. La agricultura, la pesquería y la minería también se verían muy afectadas. En pocas palabras, sin energía eléctrica, el país no se podría desarrollar. Así es, la energía eléctrica es fundamental para el desarrollo de cada uno de nosotros y de nuestra comunidad. ¿Qué es corriente eléctrica, profesora? Se le llama energía eléctrica al movimiento de partículas cargadas a través de un material conductor. ¿Y qué es un material conductor? Aquel que permite el flujo de carga eléctrica a través de él sin poner mucha resistencia. Perdón, profesora, ¿qué sería mucha resistencia? No tienes por qué disculparte, Stephanie. Preguntar es lo que nos permite aprender. Claro que sí, profesora. Les voy a explicar, observen la siguiente imagen. La figura representa una manguera por donde pasa el agua. Si la manguera la ajustamos como se observa... ¿El agua no pasará fácilmente? Exacto. A la oposición que presenta para que el agua no pase fácilmente se le llama resistencia. Lo mismo sucede con los materiales conductores y no conductores. Por ejemplo, los metales son buenos conductores de la electricidad porque dejan pasar fácilmente las cargas eléctricas, que en este caso son los electrones. Por otro lado, la madera, el vidrio y la cerámica no son buenos conductores. A estos materiales también se les llaman aislantes, ¿no, profesora? Así es. La goma tampoco es un buen conductor, por eso los electricistas llevan botas de goma cuando arreglan los cables de los postes. Entonces, para ver si entendí. Los metales tienen baja resistencia, por eso los electrones pasan fácilmente. Y materiales como la madera o el vidrio tienen alta resistencia, porque se resisten a dejarlos pasar. Exacto. Su nombre correcto es resistencia eléctrica y tiene como unidad el ohm. ¿Así? ¿Como ohm? Tal cual. Ahora imaginen que pueden contar los electrones que pasan a través de un cable de cobre en un segundo. ¿Se puede? Sí, la cantidad de carga que atraviesa un cable conductor por unidad de tiempo se define como intensidad de corriente eléctrica. Su unidad es el amperio.
¿Y qué hace posible que los electrones se muevan? Buena pregunta. Para que los electrones se movilicen necesitan de energía. A esta energía, que necesita una unidad de carga para movilizarse de un punto a otro, se le llama diferencia de potencial eléctrico. Su unidad es el voltio. Resistencia, intensidad, diferencia de potencial eléctrico, ohm, amperio, voltio. Dios mío, creo que se me está haciendo un sancochado en la cabeza. Es normal, no son términos que se usen en el día a día. Les voy a mostrar una imagen donde se observa la relación que hay entre estas tres cantidades físicas, así las entienden mejor. ¿Qué ven? La diferencia de potencial está haciendo que los electrones se muevan y la resistencia se está oponiendo a ese movimiento. La diferencia de potencial está representada por una pila porque empuja a las cargas eléctricas para que se muevan por el conductor y la resistencia por resistor, con guantes color naranja que impiden el movimiento de las cargas eléctricas. Exacto, y la intensidad eléctrica vendría a ser la carga que atraviesa por el cable conductor, que en la figura está representada por la cantidad de bolitas o cargas que pasan por una sección de conductor por unidad de tiempo. Me quedó claro, profesora. La ley que relaciona la intensidad de corriente eléctrica, la resistencia eléctrica y la diferencia de potencial se llama ley de Ohm. Y nos dice que la intensidad de corriente eléctrica es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia. ¿Cuál es la diferencia de potencial de la corriente que llega a los tomacorrientes de la casa? 220 voltios. Muy bien. ¿Creen que ese valor es constante o varía? A ver, los equipos eléctricos que tengo son de 220 voltios. ¿Eso quiere decir que es constante? Exacto. El valor de 220 voltios es constante en nuestro país. Entonces, según la ley de Ohm, si la diferencia de potencial es de 220 voltios y es constante, ¿cómo será el valor de la intensidad de corriente de un equipo eléctrico si su resistencia es grande? Será pequeña. Bien. Entonces, para una diferencia de potencial constante, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica son inversamente proporcionales. Claro, a menor resistencia, la intensidad de corriente que circula por un cable será mayor. Correcto. Ahora, considerando que la resistencia es constante, ¿qué sucede con la intensidad de corriente si la diferencia de potencial es alta? La intensidad también es alta. Muy bien, recuerden siempre: si la diferencia de potencial es alta, la intensidad de corriente también es alta, pero la resistencia eléctrica es baja. Profesora, hace un momento dijo que los metales tienen baja resistencia eléctrica, es decir, son buenos conductores. Pero, ¿todos los metales tienen la misma resistencia? No, la plata es el que tiene menor resistencia eléctrica. Luego le sigue el cobre, el aluminio y los otros metales. ¿Y por qué los cables que se usan para las conexiones de la casa no son de plata? Debe ser porque la plata es cara. Sí, efectivamente, ese es el motivo. Una pregunta: si utilizamos cables de cobre para una instalación y de plata en otra instalación y mantenemos constante la diferencia de potencial para las dos instalaciones, ¿por dónde pasará más intensidad de corriente eléctrica? Pasará mayor intensidad de corriente eléctrica por el metal que tenga menos resistencia eléctrica. O sea, la plata. Bien, ahora estudiemos la potencia eléctrica. La potencia eléctrica mide la cantidad de energía entregada o absorbida por un dispositivo eléctrico en un tiempo determinado. Su unidad es el watts. ¿El dispositivo eléctrico puede ser un foco? Un foco, una plancha, un televisor, un celular, una refrigeradora, todo lo que necesite energía eléctrica para funcionar. Claro, por eso en mi recibo de luz dice: consumo a facturar 463 kilowatt-hora. Exacto. Las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica miden la potencia consumida por hora. Es por eso que las cartillas de información de los artefactos indican la potencia que consume ese artefacto. Esta información es súper útil, así identificamos qué artefactos consumen más energía y podemos evitar usarlos por mucho tiempo. Esa es una buena manera de ahorrar dinero. Continuemos aprendiendo. ¿Han escuchado hablar de la corriente alterna y la corriente continua? Sí, pero no tengo muy claro de qué se trata, profesora.
Si la intensidad de corriente eléctrica permanece constante en el tiempo y se dirige en una sola dirección, se le llama corriente continua y su abreviatura es DC o CC. Esta corriente la producen las pilas o baterías. ¿Es posible que la intensidad de corriente eléctrica varíe? Sí, cuando la intensidad de corriente eléctrica y su dirección varía con cierta frecuencia, se le llama corriente alterna. La producen los generadores eléctricos, su abreviatura es AC o CA. Profesora, ¿qué tipo de corriente llega a nuestras casas? ¿Continua o alterna? Corriente continua. ¿Estás seguro? No, llega corriente alterna. Cuando usamos las pilas y baterías es que se produce corriente continua. Exacto. Y en los tomacorrientes no observamos un polo positivo o negativo como lo tienen las pilas y baterías. No pues, lo que no me queda claro todavía es cómo se genera la corriente eléctrica. Hablemos de eso. Ya aprendimos que una pila es una fuente de energía que produce corriente eléctrica porque es capaz de movilizar a los electrones de un cable de cobre. Esa energía eléctrica se está originando por procesos químicos que ocurren dentro de la pila. Ok, así se origina la energía eléctrica continua. ¿Y la alterna cómo se genera? A partir de energías primarias, por ejemplo, los paneles solares almacenan la energía del sol y la transforman en energía eléctrica. Quiere decir que la energía se transforma. Lo dijo Antoine Lavoisier hace mucho tiempo. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Otra manera de generar energía eléctrica es a través de la energía mecánica. Esta está relacionada al movimiento y a la posición de los cuerpos. Les explico. Cuando un cuerpo se mueve con determinada rapidez, el cuerpo posee energía cinética. ¿Quiere decir que ahorita tengo energía cinética? Sí, y si te encuentras en el techo de tu casa y yo te espero en la puerta del primer piso, puedo decir que tienes energía potencial gravitacional respecto al piso. No sé si me está quedando claro, profesora. Imaginen el foco de su casa. Tiene altura respecto al piso, ¿verdad? Sí, está a 3 metros del piso aproximadamente. El piso es el nivel de referencia. Como el foco se encuentra a cierta altura respecto a un nivel de referencia, tiene energía potencial gravitacional. Creo que ya entendí, profesora. Observen esta imagen y explíquenla. En la primera parte hay una niña que está a cierta altura con su pelota. Por lo tanto, la pelota posee energía potencial gravitacional. Y cuando la niña deja caer la pelota en la segunda parte, al estar en movimiento, la pelota adquiere energía cinética. Es decir, la energía potencial gravitacional se transformó a energía cinética. Muy bien. Otra forma de energía potencial es la que tiene una liga cuando se estira sin romperse. Al estar estirada, la liga tiene energía potencial elástica, pero al soltarla, el extremo cambia de posición y adquiere velocidad. Es decir, se transforma en energía cinética. Lo mismo ocurre con los resortes, ondas, catapultas y trampolines. Así es. En conclusión, la energía mecánica de un cuerpo o de un sistema físico es la suma de su energía cinética y la energía potencial. Por eso dijo que la energía mecánica está relacionada al movimiento y a la posición de los cuerpos. Correcto. Ok, entonces ya sabemos cómo funciona la energía mecánica y que a través de ella podemos generar energía eléctrica. ¿Nos podría dar algunos ejemplos? Por supuesto. Los vientos producen energía llamada energía eólica. Esta genera el movimiento de los molinos de viento, los cuales se encuentran unidos a unas turbinas que producen energía eléctrica. O sea, la energía eólica se transforma en energía mecánica al mover los molinos y luego a energía eléctrica. Lo mismo ocurre con las mareas. Ellas producen energía llamada energía mareomotriz. Esta energía también es aprovechada por turbinas, las cuales a su vez mueven un alternador que genera energía eléctrica. Este alternador se conecta a una central en tierra que luego distribuye la energía eléctrica. La naturaleza es increíble, Stephanie. Hasta nos da lo que necesitamos para tener energía eléctrica. Así es, la naturaleza tiene muchas fuentes inagotables de recursos que producen diferentes energías. La energía solar, eólica, mareomotriz,
hidráulica, geotérmica, biomasa, entre otras. Estas son las famosas energías renovables, ¿no? Sí, y también tenemos energías no renovables. ¿Conocen algunas? El gas natural es una fuente de energía no renovable. El carbón también. El petróleo. La energía nuclear también es energía no renovable. Se produce por la fisión de los núcleos atómicos. ¿Creen que las fuentes de energía renovable contaminen el medio ambiente? No. El sol, el viento, las mareas no contaminan el medio ambiente. Sin embargo, las no renovables sí. El petróleo, el carbón, el gas. Por eso debemos cuidar nuestro medio ambiente. Nos proporciona muchas formas de energía que pueden ser convertidas a otro tipo de energía. Y lo más importante, sin contaminar. Profesora, tenemos algunas preguntas que nos han enviado. Las escucho atentamente. Fiorella de Comas nos escribe: ¿qué causa daño a la persona, el voltaje o la intensidad de corriente eléctrica? ¿Qué es voltaje? A la diferencia de potencial también se le llama voltaje. ¿Verdad? Que su unidad es el voltio. Fiorella, si por nuestro cuerpo circula una pequeña cantidad de intensidad de corriente eléctrica entre 800 a 5000 miliamperios, podemos tener una fibrilación ventricular, un paro cardíaco y morir. Pero para que circule intensidad de corriente eléctrica, tiene que haber una fuente con voltaje que la genere. Eso quiere decir que lo que puede causar la muerte es la intensidad de la corriente eléctrica. Esteban nos ha enviado un video con su pregunta. Buenos días, profesora. ¿Podría explicarnos qué es un circuito eléctrico? Gracias. Claro, Esteban. Observa la siguiente figura. El circuito eléctrico está formado por un conjunto de elementos que se encuentran conectados por los que circula una corriente eléctrica. Para un circuito básico se necesita de una fuente de energía, de un conductor, una resistencia y un control de apagado y encendido. La fuente es la batería, el conductor es el cable de metal y la resistencia es el foco. Correcto. Recuerden que la dirección de la corriente convencionalmente va de polo positivo al polo negativo. ¿Y en qué se diferencia un circuito en serie de uno en paralelo? En el circuito en serie se observan dos resistencias, que son los dos focos A y B. La intensidad de corriente que pasa por ambos es la misma, permanece constante. Además, la suma del voltaje de cada foco debe ser igual al voltaje de la fuente. Supongamos que la pila tiene un voltaje de 9 voltios. Si el voltaje del foco A es 4 voltios, entonces el voltaje del foco B debe ser 5 voltios. ¿Y en paralelo? Si el voltaje de la fuente es 12 voltios, el voltaje del foco A y B es de 12 voltios también. Por otro lado, si la intensidad de corriente eléctrica que circula por todo el circuito es de 6 amperes y la intensidad de corriente eléctrica que circula por el foco A es de 4 amperes, entonces la intensidad de corriente que circula por el foco B debe ser 2 amperes. Entonces, en el circuito en serie, la intensidad de corriente eléctrica permanece constante, mientras que en el circuito en paralelo es el voltaje el que permanece constante. Es correcto. Ahora yo les tengo una pregunta sobre el circuito en serie. Si un foco se malogra, ¿qué sucederá con el otro foco? ¿Se enciende o no? ¿Tú qué piensas? No se enciende porque está conectado al costado. Si uno se malogra, la intensidad de corriente eléctrica no puede circular. Muy bien. ¿Y qué pasaría si estuviera conectado en paralelo? En ese caso sí enciende, porque la intensidad de corriente eléctrica puede pasar por el otro cable. Bien, entonces, ¿qué tipo de conexión les conviene tener en casa? ¡En paralelo! Bien pensado. Así, si se malogra un foco, pues quedan otros. ¡Wow! Me siento todo un electricista luego de todo lo que nos ha enseñado. Muchísimas gracias por explicarnos un tema tan complejo de manera tan sencilla. Ojalá nuestras amigas y amigos en sus casas piensen lo mismo. Felicito la iniciativa de Aprendo en Casa y les agradezco la oportunidad. Que le vaya bien, profesora. Muchas gracias. ¿Qué te pareció la sesión de hoy? Hemos analizado la importancia de la energía eléctrica y el impacto que tiene sobre la educación, salud y desarrollo económico de nuestra comunidad. Estudiamos la ley de Ohm y aprendimos que si la intensidad de corriente es alta, la diferencia de potencial también lo es y la resistencia eléctrica es baja. Ya podemos diferenciar la corriente continua y la alterna.
La continua mantiene constante la intensidad de corriente eléctrica y tiene una dirección, mientras la alterna varía la intensidad de corriente eléctrica y cambia de dirección a una determinada frecuencia. En nuestro país, la diferencia de potencial o voltaje es de 220 voltios y la intensidad de corriente es alterna. También estudiamos la transformación de energía y conocimos algunos ejemplos de cómo la energía eléctrica se produce por otro tipo de energía. Por ejemplo, la energía solar se puede transformar a energía eléctrica. Lo mismo que la energía mareomotriz. Y la energía eólica a energía mecánica y luego a energía eléctrica también. No olvidemos las fuentes de energía renovables y no renovables. Las fuentes de energía renovable son inagotables y generalmente provienen de la naturaleza, mientras que las no renovables, pues, se agotan. Así como la sesión de hoy. Pero antes de irnos, les vamos a dejar un reto. Elaborar un texto donde expliques la importancia de la energía eléctrica para el desarrollo de tu comunidad, la ley de Ohm y la transformación de la energía. Este texto lo colocarás en la sección Información Tecnológica del periódico mural que estás aprendiendo a hacer en el área de comunicación.